Radio Análisis, una transmisión conjunta de las radios que piensan. Bueno, y hoy en el Salón de Honor de la Casa Central de nuestra Casa de Estudios, a eso de las 18:30 horas, se realizará la ceremonia de presentación del libro La Universidad Pública Amenazada, 40 años en el mercado chileno de la educación superior, una publicación en la que participaron el ex rector de nuestra Casa de Estudios, el profesor Ennio Vivaldi, actual embajador de nuestro país en Italia, también Alejandra Contreras, directora ejecutiva del Consorcio de Universidades del Estado CUECH, los investigadores Roberto Flores, Yerko Montenegro y también la Premio Nacional de Periodismo 2009, la profesora María Olivia Monkever, a quien tenemos a esta hora al otro lado del teléfono. ¿Cómo le va, profesora? Muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Hola Claudio, ¿cómo estás? Hola Juanita. Hola María Olivia, ¿cómo estás? Qué gusto escucharte. Igualmente, pues, un abrazo. Sí, profesora, queríamos conversar con usted respecto de este libro, La Universidad Pública Amenazada, 40 años en el mercado chileno de la educación superior, que hace un repaso histórico de uno de los temas que, por cierto, ha sido objeto de debate en nuestro país durante las últimas décadas, que es la educación y en particular la educación superior. ¿Qué podríamos decir respecto de la importancia de esta publicación en estos tiempos, además donde se discute respecto del rol de lo público y también la ubicación que debe tener esta dentro de la sociedad? Bueno, Claudio, yo creo que el libro está apareciendo en un momento bastante crucial, justamente por lo que estamos escuchando, ¿no es cierto?, de la discusión sobre la nueva Constitución. Creo que realmente se plantea un contrapunto entre lo que parece venir y lo que nosotros hemos visto, investigado, hemos analizado y escrito. Este es un libro que nació de una idea del propio ex rector de la Universidad de Chile y actual embajador en Italia, como bien decían ustedes, Ennio Vivaldi, y conmigo me lo planteó y nos invitamos a Alejandra Contreras también, que es abogada y directora del Consorcio de Universidad del Estado, y a Roberto Flores y Yerko Montenegro. Roberto en ese momento estaba a cargo de toda la parte de estudios del CUECH y Yerko trabajaba en el gabinete del rector. Bueno, son dos jóvenes ingenieros, un libro que en ese sentido es bien interesante porque se plantea un asunto intergeneracional, un trabajo además bastante transdisciplinario. Fue una experiencia muy, muy interesante elaborar esto. No es un libro propiamente periodístico, sino que tiene mucho de informe, mucho de algo de ensayo, digamos, pero que trata de sintetizar justamente estos 40, o bien podríamos decir 50 años, porque partimos con qué pasaba en Chile en la educación superior en septiembre del 73, cuál era el panorama, y todo está tratando de escribir lo hicimos que se comprenda, que llegue en un sentido que motive también la reflexión, ojalá el debate, porque aquí han ocurrido cosas y se ha ido el panorama configurando y las personas como acostumbrándose, muchas, ¿no? Sin embargo, está también dado todo el rol que ha jugado, que jugó el movimiento estudiantil, por ejemplo. Nosotros damos una mirada histórica de la historia reciente de cómo se fue poniendo el tema de la educación superior en agenda, ¿no? Porque si no hubiera sido por aquellos pingüinos de 2006, de 2011, el movimiento estudiantil, no hubiéramos llegado seguramente a las discusiones que se llegaron, ya los avances. Hay algunos avances, pero en esos avances también quedan muchos claroscuros, quedan muchas zonas que no se lograron, en las que no se ha logrado mejorar. Yo te diría por la resistencia, por la influencia, por los intereses creados
de sectores que tienen mucho que defender porque básicamente son los que han lucrado con la educación en este mercado. María Olivia, a propósito justamente de estos 40 años de lucro de parte de estas instituciones, de los dueños de las instituciones privadas, que ya lleva varios decenios, ¿cuáles son en estos momentos las principales amenazas que se ciernen sobre las universidades públicas? Mira, aquí yo te diría que hay dos cosas. O sea, de hecho las universidades públicas, les puedo dar una idea que a mí, por lo menos, de todo lo que uno ve, es de lo que más me impacta. Primero, el estado de situación indica que los estudiantes de universidades públicas representan en Chile hoy solo un 16% de la matrícula total, ¿ya? Esto obviamente no tiene nada que ver con lo que pasaba en 1973. No, claro. Y luego, ni siquiera en el 81, que es cuando instalan la reforma o contrarreforma que encabezaba Miguel Kast, ¿no es cierto?, que instalaron en la educación superior. Bueno, el asunto es que ese 16%, uno lo puede comparar hoy con un 14,5 o con un 15%, que es el que representa el estudiantado del principal grupo privado, que es el ex Grupo Laureate. El ex Grupo Laureate, que obviamente es con fines de lucro, y ellos hicieron una transacción que pasó como entre gallos y medianoche en el año 2020 a quienes eran ejecutivos de su propio grupo chileno, en este caso Jorge Selumé Saror y Juan Antonio Guzmán, que fue ministro de Educación en tiempo nada menos que de Federici en la Universidad de Chile. Y ellos tienen una fundación que son los dueños de universidades masivas como la Andrés Bello, las Américas, el Instituto Profesional AYEP, ya. ¿Qué implica eso? De partida, como te digo, el contrapunto entre una y otro, pero pasa que todo lo que ha sido el financiamiento por la demanda favorece a este y otros grandes grupos privados, que son al final grupos económicos que están actuando. Y las universidades públicas, salvo una parte que reciben de aporte fiscal directo, están también sometidas a los criterios de este financiamiento por la demanda. Entonces, ocurre que pasó con el crédito con aval del Estado en su momento, y ahora incluso pasa con la gratuidad, que los recursos generales que se destinan a educación superior se distribuyen de una manera en que lo que queda para las universidades públicas es poco, lo que queda para toda la educación superior. O sea, claramente el sistema no está andando, y eso significa que no hay financiamiento suficiente para lo que implica la inclusión de estudiantes con más problemas, porque también la educación básica y media viene con problemas, y eso a la vez hace necesario que se entreguen más recursos, cosa que no existe, que se aumenten las matrículas. Durante mucho tiempo las matrículas estaban restringidas para las públicas, digamos, y públicas sinónimo de las estatales, porque esa es otra cosa, que trata desde el sector privado de la educación superior de decir que sería lo mismo público que privado cuando hacen alguna función pública, y hay toda una otra discusión semántica, te diría yo, pero que que es de fondo. Bueno, tampoco el problema
preocupa por la investigación, por el desarrollo, en cuanto al financiamiento es importante. Hay sí una cosa muy interesante, que es que la ley de 2018, que costó mucho que saliera, en los términos que salió, que reconoce a las universidades del Estado, ha dado la posibilidad de que las universidades del Estado, y que son 18 a lo largo del país, puedan tener una mayor vinculación entre ellas. Aparte de que el hecho de que el Estado las reconociera a estas universidades públicas como propias, marca un criterio diferente. El problema es que después no se han hecho acciones claras que apunten en el sentido de fortalecerla. Porque, por ejemplo, aumentar matrícula significaría mayores recursos en infraestructura, en edificios, bibliotecas, en todos esos ámbitos que se han visto deterioradas. Hay situaciones de bastante deterioro en algunas. Uh-huh. Profesora, en este libro, La Universidad Pública Amenazada, 40 años en el mercado chileno de la educación superior, como mencionábamos, se hace un repaso histórico, ¿no?, respecto de cómo ha sido la historia en torno al sistema universitario a partir de lo ocurrido durante la dictadura militar, la reforma que se impulsa a comienzos de los años 80, y hay un planteamiento que me pareció muy interesante referido a cómo este proceso de reforma al sistema universitario que se hizo en plena dictadura cívico-militar no apuntaba solamente al sistema de educación superior, sino que había un trasfondo ahí mucho más profundo respecto del concepto de sociedad que buscaba instalar la dictadura que encabezó Augusto Pinochet y que con sus asesores civiles también empujaban a través de las ideas del teórico Milton Friedman. Si nos podría explicar un poco respecto de eso que se plantea en el libro. Por supuesto, mira, lo que tú dices es absolutamente cierto. Así, las reformas que se hicieron, todo esto iba absolutamente de la mano. Lo que pasó en educación, por eso te digo, no solo en educación superior, sino que en toda la educación. La privatización, el fomento de los colegios subvencionados, de los colegios particulares subvencionados. Antes del golpe uno no hablaba siquiera de colegios particulares subvencionados, había unos pocos, había algunos, pero de verdad como el boom de los colegios particulares subvencionados vino después del golpe. Luego, en toda la salud, la reforma de la salud fue en paralelo a la educación, que se hicieron, así como se municipalizaban los colegios, también se municipalizaba, se entregaba a las municipalidades en un comienzo todo lo que era la atención primaria de salud. En su minuto se desintegró el Servicio Nacional de Salud, después la previsión social. De ahí viene el fin del sistema de reparto y el comienzo y el desarrollo posterior de las famosas AFP, las asociaciones de fondos previsionales. Entonces, todo esto fue en conjunto. Era lo que llamaban algunos de ellos, de los civiles, que eran los que manejaban esto en la dictadura, le llamaban las modernizaciones. Me acuerdo Sergio Melnik hablaba de las modernizaciones cuando fue ministro. Incluso hablaba que eran 7 las modernizaciones. Pero todo eso, la situación que se generó en el agua, en el código de minería, bueno, todo un modelo que, por otra parte, hay otro punto ahora que estamos hablando de los 50 años, ¿no es cierto?, de la conmemoración. Yo creo que es importante considerar que tampoco esto va desarraigado de la situación de violaciones de derechos humanos, porque sin la represión brutal que hubo desde el comienzo, no hubiera sido posible instalar todo el modelo económico friedmaniano, el modelo económico basado en las teorías de Milton Friedman. Ahora bien, en el caso de la educación, volviendo a por qué nosotros hablamos también de la reforma friedmaniana, porque
se instala el sistema de los vouchers. Cuando hablamos a la gente a veces resulta difícil, son términos más económicos los que se manejan, entonces es difícil la comprensión del asunto. Pero lo que pasa con la educación, cuando te entregan un voucher, te entregan al alumno o alumna la posibilidad de elegir el establecimiento al que va. Eso es el criterio, la aplicación de criterio Milton Friedman. María Olivia, a propósito de lo que decías de el aumento, la posibilidad de aumento de matrícula, por ejemplo, en universidades estatales, que se complica por el tema de la infraestructura, ¿no es cierto?, de lo que significa el mayor gasto, y sin embargo universidades privadas que uno no se explica cómo crecen en matrícula y tienen de verdad una cantidad de alumnos gigantesca. Y contraponemos este 16% contra este otro casi 15%. ¿Qué efectos tiene en la sociedad? Estamos hablando de una formación distinta, de un concepto de universidad ligado a los intereses del país, al desarrollo del país, y universidades que forman profesionales con otra lógica y con otro concepto. Así es, Juanita, y eso es una de las cosas tremendamente delicadas. Y forma profesionales que no se están formando. A ver, por una parte, en la formación general, que uno podría decir, habrá excepciones que tratan de hacer algo en ese sentido, pero en general... Que las hay, sin duda. No están apuntando, como bien tú dices, al desarrollo del país. Ahora, eso también ocurre en forma muy, yo te diría casi dramática, con los institutos profesionales, porque y eso después repercute en que no solo no están para el desarrollo del país, sino que también después genera frustraciones, porque no encuentran los empleos adecuados. Entonces, yo te digo, creo que todo esto nos plantea los desafíos de revisar todo esto que está ocurriendo. Por ahí la Alejandra Contreras, me parece que en el prólogo dice una cosa muy cierta, y yo la creo también desde el punto de vista del periodismo, siempre lo comentamos, Juanita, ¿no? La importancia de la historia. O sea, tú para construir futuro tienes que conocer la historia, sobre todo estamos hablando de la historia reciente, y eso implica poder reflexionar y saber cómo se aborda. Te diría que en ese aspecto lo que venía en la Constitución, en lo que se rechazó como proyecto de Constitución, era bien interesante en el tema de educación superior. Desde el punto de vista constitucional se generaban espacios, se generaban diseños que permitirían un desarrollo de las universidades públicas, un sistema nacional de educación pública, cuestión y también de la educación básica y media, porque te insisto, y parvularia, toda. Creo que requiere todo esto una mirada profunda, y por eso esperamos que este libro sea un aporte en esos aspectos. Bueno, profesora María Olivia Monker, Premio Nacional de Periodismo 2009, agradecerle por estar con nosotros a esta hora de la mañana para conversar respecto de este libro, La Universidad Pública Amenazada, 40 años en el mercado chileno de la educación superior, que se presentará hoy a las 18:30 horas ahí en el Salón de Honor de la Casa Central de la Universidad de Chile. Profesora, muchas gracias, que tenga un buen día. Muy buenos días, María Olivia, siempre un gusto conversar contigo. Bueno, muchas gracias a ustedes y buenos días. Bueno, nosotros hacemos una pausa cuando son las 8 de la mañana con 1 minuto. Siga junto a nosotros porque en breve llega nuestro director Patricio López para continuar con las entrevistas, los análisis, las conversaciones. Y por supuesto, nosotros ya nos encontraremos mañana jueves, Juanita, terminando esta semana. Una semana corta. Para alguna. Hay gente que tiene que trabajar el fin de semana largo, pero por lo menos vamos a estar ahí acompañándolos mañana. Así que nos reencontramos, Juanita. Que esté muy bien.